noches, participantes. Mi nombre es Geraldine, soy miembro del Grupo Educativo Capacite Perú. Bienvenidos al curso de Gestión por Procesos y la Mejora Continua en la Administración Pública. A los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al finalizar la capacitación. También recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder al material y al certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que a continuación voy a dejar en la sección de comentarios para que mi compañero pueda indicarle los pasos a seguir y obtener estos beneficios, estos documentos. Nuestro ponente de hoy es el licenciado Milton Eliseo Alca Gutiérrez, especialista y consultor en gestión pública y gestión pública en el Perú. A continuación voy a dar el pase al licenciado Alca para que podamos comenzar con la capacitación. Licenciado Alca, ya puede comenzar. Muy buenas noches, Geraldine, muy buenas noches a todo el público. Asimismo, agradecer al Grupo Educativo Capacítate Perú por esa oportunidad de seguir dando las charlas de gestión pública, en este caso, la gestión por procesos, utilizada en la administración pública actualmente, ¿no? Y tiene una metodología aprobada por la Secretaría de Gestión Pública, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. Antes de hablar de esta normativa, tenemos que hablar de algunos conceptos o enfoques, digamos, primordiales, enfoques básicos. Cuando hablamos de modernización, cuando hablamos de gestión por procesos, nos referimos a la modernización del Estado, ¿no? ¿Por qué la modernización del Estado? Porque antes del 2002, la administración se encontraba en un completo, digamos, desbalance, no existía un control, no existían entidades que hagan o guíen a la administración pública en cuáles eran las políticas públicas nacionales en que se iban a implementar, ¿no? Es así que no existía el CEPLAN, no existía el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional y no existía la Secretaría de Gestión Pública. Es así que se crea con la ley en el 2002, en el gobierno de Alejandro Toledo, se crea la Ley Marco de Modernización del Estado. Y esta Ley Marco de Modernización del Estado explica que es un proceso político, técnico, de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los de gobierno, así como los planes nacionales e institucionales. Eso quiere decir que ya desde 2002 se avisoraba que el Perú tenía que entrar en un enfoque por procesos, ¿no? Es decir, la gestión pública ha tomado un modelo del sector privado, que es cómo organiza su producción, el sector privado, se llama por gestión por procesos. Entonces, el público y lo relaciona en público, lo hace a partir del 2002, pero es en el 2018 que recién se saca la metodología de gestión por procesos. Y en el 2013, la Política Nacional de Modernización del Estado con Decreto Supremo 04-2013 PCM. Entonces, esa política implementar medidas, implementar metodologías que lo que van a hacer que la gestión pública, de la administración pública, se acerque más al ciudadano, ¿no? Y el ciudadano la vea como algo más simple, más moderno, no tanto anquilosado, no tan complejo, no tan difícil de entenderlo. Justamente a tener esa interrelación entre el Estado, ejemplos, cómo es la gestión por procesos. Vamos a seguir. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. La visión de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es tener un Estado moderno al servicio de las personas, ¿no?
siendo una de sus características la orientación al ciudadano, es decir, un Estado que asigna recursos, diseña sus procesos y define sus productos y resultados en función de las necesidades de los. El Estado no está orientado al presidente, no está orientado a los ministros, no está orientado al Congreso, no está orientado a las instituciones del Estado, ¿no? Sino está orientado a brindarle beneficios al ciudadano. ¿Y quién es el ciudadano? Por ejemplo, el que va a la RENIEC a sacar su DNI es un ciudadano, ¿no? A partir de que tiene su DNI es un ciudadano. La persona que va a la municipalidad a pagar su servicio de agua o luz es un ciudadano, ¿no? Entonces, esas personas, a ellos tiene que estar orientado la gestión pública, porque son los que pagan sus impuestos, porque son los que mantienen el Estado, porque son dueños de los recursos naturales del país. Bueno, en este marco, un objetivo de la política es implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas. Es decir, que no solamente es la gestión por procesos, sino también es promover la simplificación administrativa. Pero vamos a hablar, la gestión por procesos es esto, es algo grande, y la administrativa es algo que está dentro, un poquito más abajo, porque habla de procedimientos. Cuando hablamos de procesos, hablamos de cuestiones más macros, más grandes. Y cuando hablamos de simplificación administrativa, vamos a aplicarlo a los procedimientos. ¿Los procedimientos cuáles son? Hay procedimientos internos y hay procedimientos administrativos, ¿no? Los procedimientos administrativos lo rige la 27440, que es la ley del procedimiento administrativo, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general, que es la ley más conocida como LEPAG, ¿no? Entonces, esto nos orienta, o bueno, la Política Nacional de Modernización del Estado encuentra una problemática que es el bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza o insatisfacción ciudadana. Y plantea que debe de existir un Estado moderno orientado al ciudadano, un Estado moderno orientado al ciudadano que establezca que exista, pues, por ejemplo, una articulación interinstitucional, ¿no? Que es un control de sostenibilidad ambiental, que se dé la innovación y aprovechamiento de las tecnologías y la transparencia y rendición de cuentas en la ética pública, y que esté en primer lugar orientado al ciudadano. Entonces, eso establece la Política Nacional de Modernización Pública, pero vamos a ver más adelante cuál y por qué estamos hablando de la política de modernización de la gestión pública cuando hablamos de gestión por procesos. Y mira, esto, bueno, a ver, bueno, lo que plantea es una nueva visión del Estado, ¿no? Primero plantea un gobierno abierto, un Estado abierto, un enfoque abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto plantea tres. Uno es la participación de la ciudadanía, es la transparencia y la colaboración. Es decir, que el gobierno esté en constante interrelación con el ciudadano, con sus organizaciones civiles. Por ejemplo, transparencia, que el Estado, que puede ser una municipalidad, que puede ser un gobierno regional o un gobierno nacional, rinda cuentas a la ciudadanía, ¿no? Es decir, que tenga que hacer una rendición de cuentas. Por ejemplo, las municipalidades tienen que rendir cuentas a través de cabildos abiertos. Los gobiernos regionales estamos a hacer dos rendiciones de cuenta anual, uno en la capital de la región, en una provincia. El gobierno nacional está obligado a hacer rendición de cuentas a la Contraloría General de la República y también hacer su memoria anual, ¿no? De lo que trabaja anualmente. Este gobierno obviamente plantea la transparencia. En la transparencia, ¿qué más hay? Por ejemplo, el acceso a la información pública. Es decir, que la información que produce el Estado sea accesible a los ciudadanos cuando es, ¿no? Es por eso que se plantea de transparencia estándar, ¿no?
portal de transparencia estándar, una plataforma donde encuentras toda la información básica de la institución, como por ejemplo los trabajadores, como por ejemplo el presupuesto, como por ejemplo los documentos de gestión, las políticas públicas, el PEI, el Plan Estratégico Institucional, el POI, el Plan Operativo Institucional, el PDC, no, el Plan de Desarrollo Concertado de los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Y cuando habla de colaboración, que las organizaciones como las ONGs, como la Iglesia, como las PAC, colaboren en colaboren en la elaboración de, por ejemplo, las políticas locales, ¿no? Las políticas de la municipalidad, las políticas del gobierno regional o las políticas del gobierno nacional. Establece las políticas de Estado, ¿no? Las políticas que se van a desarrollar, y estas están conformadas por el sector público y el sector privado, de una forma tripartita, como se dice, ¿no? Bueno, entonces tenemos luego, por ejemplo, la unidad, que sea unitario y descentralizado. Es decir, que si bien cierto sea solamente el Perú, este tenga llegada a todos los rincones del país. Cuando hablamos de descentralización, que el Estado tenga presencia en todos los rincones del país. Es decir, cuando hay una aposta en un distrito rural, es la presencia del Estado. Y si se puede llevar muchísimo más servicios, o muchísimo provea a sus ciudadanos, muchísimo mejor, ¿no? Es por eso que algunas plataformas existen en la selva, como se llaman los PIAs, ¿no? Para darle participación o acceso a los servicios públicos por los ríos del Amazonas a diversas comunidades que tiene la selva, ¿no? Y así los tambos, por ejemplo, que están también en las zonas alejadas como la sierra, también, ¿no? Es decir, el Estado presencia en los sectores más olvidados, de la descentralización. Y luego tenemos que esté orientado al ciudadano, ¿no? Como eso ya lo hemos explicado, como el ciudadano es moderno, debe atender sus demandas, sus necesidades del ciudadano. Y queremos que sea eficiente, es decir, que el uso racional de los recursos públicos, que son económicos o humanos, sean orientados de una manera adecuada al bienestar social, ¿no? Y por último, que sea inclusivo, es decir, que garantice los derechos de igualdad y oportunidades para todos los ciudadanos, ¿no? Lo inclusivo es algo que está desde considerado, pues, que le está dando, se le está dando más participación a esas personas olvidadas, ¿no? A esas comunidades olvidadas, ¿no? Hoy en día la inclusividad no se ha dejado de lado, lo prosiguió el gobierno de PPK, el de Vizcarra, el de Sagasti, ¿no? Que fueron gobiernos estatales, y también el gobierno de Castillo también sigue con el principio inclusivo. Citado la norma técnica, norma técnica 01-2018 de la Secretaría de Gestión Pública, norma técnica de implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, que fue aprobada mediante resolución de Secretaría de Gestión Pública 06-2008 PCM-SGP. La norma técnica define a los procesos, y recuerden ese concepto, como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan en productos y luego de la asignación de recursos. Es decir, que hay entradas, o sea, hay insumos, ¿no? Y hay productos o servicios que luego van a ser transformados, ¿no? Y luego de la asignación de recursos. A ver, nosotros, el sector público, cuando quiere comprar un producto, ve cuál es el producto más atractivo.
Coca-Cola tiene insumos. Por ejemplo, su insumo es el agua, ¿cierto? Su insumo es la coca, porque ellos compran coca en el Perú y Bolivia para producir Coca-Cola. Entonces luego tienen la Coca-Cola, la coca, tienen azúcar y tienen otros ingredientes, otros insumos. Todos estos insumos pasan por un proceso de evaluación, de producción, de etiqueta en el mercado, ¿cierto? Todo eso es un proceso de producción, ¿no? Y un proceso de publicidad también hay. Entonces, ahí tenemos un proceso que se ha desarrollado para tener un producto que está. En el Estado es igual. Nosotros queremos, por ejemplo, queremos solucionar una necesidad. Y esa necesidad es, por ejemplo, solucionar el niños de 0 a 5 años, es decir, primera infancia, en las zonas rurales del país. ¿Ya? Muy bien. Zonas rurales, sobre todo, son las zonas andinas. Entonces, ¿cuáles son nuestros insumos para solucionar eso? Nosotros nos preguntamos, ¿hay insumos? Claro que hay insumos. ¿Cuáles son esos insumos? Por ejemplo, recursos económicos, es decir, dinero. ¿Y eso quién lo provee? Lo provee el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, es un proveedor. Luego, ¿qué más necesitamos? Recursos humanos. ¿Y eso quién lo provee? Por ejemplo, en este caso de la anemia, hablaríamos, por ejemplo, con Jali Warma, ¿cierto? Es decir, Jali Warma pertenece al MIDIS. Entonces, el MIDIS va a proveer recursos humanos. Pero también hay que transportarlo, ¿no? Hay que transportar, por ejemplo, si vamos a comprar suplementos nutricionales, de repente de la selva, y también de la costa, diré, y vamos a comprar también suplementos de la zona, de la región, de la parte local, hay que transportarlos, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos un transporte, y ese transporte es un recurso de logística. Entonces, nos damos cuenta, hay insumos. El producto final es que nosotros le vamos a entregar estos suplementos nutricionales a los niños. Pero ahí no acaba todo, sino la finalidad es de alta anemia en niños de 0 a 5 años, de repente está en 30% o está en 70%, yo quiero que baje a 30%. Es decir, ese va a ser mi producto final, ¿no? Es decir, entregar estos suplementos nutricionales, y mi finalidad va a ser bajar estos altos índices de anemia en la población de 0 a 5 años. Estaba un poco complicado de entenderlo en el aspecto del Estado. Es un poco complicado, ¿por qué? Porque hay conceptos muchísimo más técnicos. Pero en resumen, la gestión por procesos debe ser entendida como una herramienta orientada a identificar y suministrar información para el análisis de las entidades con un enfoque en sus procesos y con el propósito de satisfacer necesidades y expectativas de el marco de objetivos institucionales, con dirección y el involucramiento de unidades de organización de gestión por proceso. Este enfoque no va a caminar si no tiene el compromiso de todos los integrantes de la institución, comenzando desde la alta dirección y pasando por los especialistas, los ingenieros, los doctores. Bueno, en este caso, hablemos de un ministerio, hablaríamos de sus integrantes, su personal empleado, hasta su portero, ¿no? Es decir, el compromiso de todos. A ver, ¿por qué vamos a hablar de la política, de los pilares y los ejes transversales de la política nacional de modernización de la gestión pública? Porque la gestión por procesos, como pueden ver acá en el tercer pilar, el tercer pilar es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, ¿no? Es el tercer pilar de la política nacional de modernización de la gestión pública. A ver, el primer pilar de la política nacional de modernización de la gestión pública es políticas públicas, planes estratégicos y operativos.
Cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que entender que existen políticas de Estado y existen políticas de gobierno. Como podemos ver en el último gobierno de Pedro ha planteado en su política general de gobierno, ¿no? Lo planteó cuando hizo la cuestión de confianza. Esa política general de gobierno son las políticas de gobierno. Y las políticas de Estado son las que están enmarcadas en el foro del Acuerdo Nacional, donde no solamente participa el Ejecutivo, sino también participan los partidos que tienen presencia en el Congreso de la República. Y también está la sociedad civil, como está la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, está la Sociedad Nacional de Industrias y está la CONFIEP. Es decir, existen tantos del gremio empresarial como el gremio de los trabajadores, así como también está la iglesia y otras instituciones de relevancia nacional. Entonces, luego hablamos de los planes estratégicos. Cuando hablamos de estos en gobierno nacional, hablamos del PSEN, del plan de un ministerio, hablamos del PSEN, que es el plan sectorial multianual. Y cuando hablamos de los gobiernos regionales y locales, hablamos del plan de desarrollo concertado, ¿no? Y los planes operativos, más claro, estamos hablando del POI, ¿no? Del Objetivo Institucional, que es la serie de actividades a desarrollar durante un año que deben de estar concatenadas a la visión, misión, objetivos específicos de los planes estratégicos que hemos conversado ya, ¿no? Entonces, eso es el primer pilar. El segundo pilar es el presupuesto para resultados. El presupuesto para resultado implica que el Estado invierta dinero en aquellos bienes y servicios que le van a dar a la población un impacto social. Es decir, aquellos donde va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, un ejemplo es que si tenemos que escoger entre la construcción de un colegio, o no, bueno, vamos a poner algo más básico, construcción de alcantarillado, agua y alcantarillado de un distrito rural y un estadio nacional y un estadio distrital, tendremos que escoger por aquello que va a solucionar las condiciones más básicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y qué va a mejorar la calidad de vida? ¿Un estadio o un alcantarillado y pública? Definitivamente el alcantarillado y obra pública, ¿no? Agua, desagüe, definitivamente eso va a mejorar muchísimo mejor la calidad de vida de esta población que un estadio distrital. Ese es un ejemplo, ¿ya? Y el tercer pilar vamos a pasarlo por alto porque de eso hemos hablado y aparte nos vamos a referir en toda esta charla a la gestión por procesos, ¿no? Que es el tercer pilar. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático. El servicio civil meritocrático es que los empleados tengan, digamos, al servicio civil de una manera transparente, de una manera meritocrática, y no solamente pues por actos de confianza o favores políticos que lamentablemente se dan en la realidad. El quinto pilar es sistemas de la información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Cuando hablamos de sistemas de información, hablamos justamente de la información generada por las oficinas del sector público, que lo que genera mediante sus buenas prácticas es que se den buenos logros y gestión de la calidad en el sector público. Por lo tanto, debe ser sistematizada y debe ser compartida para su réplica de las buenas prácticas. Y en monitoreo y evaluación hablamos de la acompañamiento del Estado, en este caso, a sus indicadores, ¿no? Es decir, a los avances de los planes estratégicos, cómo se vienen desarrollando. Ese acompañamiento, evaluación de los indicadores, es decir, si van mejorando o si van disminuyendo y cómo es lo que mejor nos conviene, ¿no? Y la gestión del conocimiento, cuando hablamos del famoso know-how, es decir, esta expertise, esta experiencia que nos ayuda a realizar mejor el trabajo cada vez, ¿no? Y por último, ya cuando hemos terminado con los pilares centrales de la política nacional de la gestión
pública, también vamos a hablar de los ejes transversales. Los ejes transversales son el gobierno abierto, que ya lo hemos hablado, los elementos, los principios son colaboración, participación, transparencia, y hablamos también de gobierno electrónico. El gobierno electrónico ayuda mucho en la gestión por procesos y la simplificación administrativa, ojo, porque la va a hacer más ágil, la va a hacer más cercana. Por ejemplo, el gobierno abierto ha avanzado tanto o tanto nos ha ayudado en esta última pandemia, que la mayoría de las instituciones de las entidades públicas hoy en día tienen una plataforma virtual. ¿Y qué es esa plataforma virtual? Por ejemplo, antes yo para hacer un trámite en la Municipalidad de Villa María del Triunfo, tenía que ir a esta Municipalidad de Villa María del Triunfo. Tenía que ir a mesa de partes y en el documento. Hoy en día, la Municipalidad de Villa María del Triunfo tiene una mesa de partes virtuales. Es decir, si yo quiero hacer sino que ahora presento un documento y lo ingreso por este sistema virtual y ahorrándome dinero y tiempo de mi pasaje o de mi tiempo para ir hasta esa municipalidad, lo puedo hacer desde la plataforma de mi casa, que puede ser una laptop o una PC. Entonces, hablamos del gobierno electrónico que nos ha ayudado en esta pandemia para sentirnos seguros en casa, y no solamente eso, no solamente ayuda al público, sino también en la información que recibimos, en el seguimiento que le hacemos a nuestros procedimientos. Antes debíamos de ir hasta la municipalidad o hasta el SAT, ¿no? A ver cómo iba nuestro procedimiento. Hoy en día no. Entramos al sistema y verificamos con el código que nos han dado en dónde se encuentra nuestro trámite que estamos siguiendo. Y qué es lo que podemos hacer también. Entonces, de esa manera, el gobierno abierto, el gobierno electrónico ha mejorado mucho, yo considero así, el servicio que dan las municipalidades y los gobiernos regionales y también las entidades del gobierno nacional. Y por último tenemos la articulación interinstitucional. En la articulación institucional tenemos que entender que existen dos formas de articulación. Uno, que es la articulación vertical. Esta articulación vertical se da en los gobierno local, ¿no? Esta articulación, esta coordinación, interrelación que se da entre los niveles de gobierno, se le llama articulación horizontal o articulación intergubernamental. Y cuando hablamos de la articulación intersectorial o horizontal, hablamos que se da en un mismo nivel de gobierno. Es decir, ministerio a ministerio, hablamos del mismo gobierno nacional, por lo tanto, hablamos de una articulación horizontal. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una articulación entre un gobierno regional de Piura y el gobierno regional de Ica, como es el mismo nivel de gobierno, también hablamos de un mismo nivel intergubernamental, un mismo nivel gubernamental, que es una articulación horizontal. Entonces ya hemos explicado todos los ejes transversales y los pilares centrales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y ahora vamos a explicar específicamente la gestión por procesos. A ver, la gestión por procesos permitirá mejorar los procesos de producción con el fin que las entidades brinden servicios de manera más eficiente y logren resultados que beneficien al ciudadano. También tenemos la simplificación administrativa y la organización institucional, pero esos no son temas que nos toquen hoy debatir, ¿no? La gestión por procesos. Al servicio del ciudadano necesitará cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las cadenas de valor de cada entidad, que aseguren los bienes y servicios públicos de su responsabilidad, generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles, ¿no? Definiciones de la gestión de procesos. Tenemos la Política Nacional de Modernización, señala que la gestión por procesos es un componente de la gestión pública, orientada a resultados que contribuyen con la identificación de procesos de la entidad contenidos en la cadena de valor que aseguren bienes y servicios públicos bajo responsabilidad que generen productos de cara a los ciudadanos dados los recursos disponibles. Y la norma técnica, yo les
si ustedes tienen una entrevista de trabajo, yo les recomiendo responder más de la norma técnica, porque es un conocimiento más, digamos, más mejorado, ¿no? Es un concepto más mejorado. El concepto que dice la norma técnica señala que la gestión por procesos deberá ser entendida como una herramienta, es decir, entendida como una herramienta, como un instrumento, orientado a identificar y suministrar información para el análisis de la entidad con enfoque en sus procesos, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos en el marco de la alta dirección y el enfocamiento de unidades de organización que participan en los procesos. Y ahora vamos a hablar de los tipos de procesos. El proceso, no de la gestión, ojo, la gestión por proceso no, el proceso es el conjunto de actividades los cuales están mutuamente relacionados, en los cuales se transforman elementos de entradas en productos o servicios. ¿Y qué son los productos y servicios? Son salidas, ¿no? Las salidas son productos o servicios que pueden ser bienes o servicios luego de la asignación de recursos. Eso tenemos un proceso. Y yo les expliqué cómo, por ejemplo, en el ejemplo de la anemia, cuál era el proceso, por ejemplo, cuáles eran los recursos, los insumos, ¿no? Y cuáles eran las salidas. El tipo de proceso es el operativo y misional. ¿Cuál es el operativo y misional? Son los que se encargan de elaborar los productos, bienes y servicios, previstos por la entidad, por lo que tienen relación directa con las personas que reciben. Por ejemplo, Hali Warma. Hali Warma da comida, da alimentos a sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, esa comida o esos alimentos que son entregados son los bienes y servicios. Por lo tanto, aquellas unidades, aquellas entidades que dan este servicio, que dan este bien, en este caso es bien, no es servicio, es bien, en el caso de Cali Warma, son los operativos emisionales, ¿no? Por ejemplo, las unidades desconcentradas de Hali Warma, que son las HUT, que son las jefaturas unidades territoriales, son las que van a entregar los bienes y servicios. Por lo tanto, ellos realizan tipos de procesos operativos o misionales. Y luego tenemos los estratégicos, que son los que definen las políticas de planeamiento institucional, las estrategias, objetivos, metas de la entidad, y la provisión de recursos necesarios para su cumplimiento, y que incluyen procesos destinados al seguimiento, evaluación y mejora de la entidad. Por ejemplo, en Hali Warma hay alguien que hace el planeamiento de entrega de esos productos. ¿Y dónde lo establecen? En su POI, ¿cierto? Su plan operativo institucional. Pero ellos también realizan un PEI, un plan estratégico institucional. Y en ese plan estratégico institucional, ellos ponen cuáles son los objetivos específicos, estratégicos, y digamos las metas que tienen, ¿no? De repente las metas pueden ser mejorar los niveles de nutrición en un 70%, etc. Esos pueden ser. Entonces, esos documentos o esas oficinas que hacen esos documentos son los que hacen los procesos estratégicos. Por ejemplo, la Oficina de Modernización Institucional o la Oficina General de Planeamiento Presupuesto, esas oficinas son los que llevan los planeamientos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, control, las oficinas de control también pueden ser estratégicas. Y de soporte y apoyo, son los que proporcionan recursos para elaborar productos previstos por la entidad. Ojo, por la entidad, eso quiere decir que es adentro de la entidad. ¿Y cómo podemos identificarlo? Por ejemplo, se me cae la red del servicio de internet, y yo tenía que hacer, por ejemplo, no sé, pues un término de referencia para solicitar algunos alimentos a algunas empresas locales, ¿no? En Hali Warma. Esas personas que hacen ese servicio de soporte electrónico, de soporte cibernético, esas personas pertenecen a las oficinas de tecnologías de la información, o o como lo llamen, ¿no? Algunas oficinas de gobierno digital, le llaman. ¿No? Nosotros en el ministerio teníamos tecnologías de la información.
Y por lo tanto, esas oficinas, esos personal que van, dan lo que se llaman procesos de soporte. Por ejemplo, el que nos hace el transporte, el que va a llevar el alimento, por ejemplo, de la fábrica que queda en Santa Anita y la lleva, por ejemplo, a Miraflores o a San Juan de Miraflores. Esa persona que hace el transporte, ¿está interviniendo en el proceso? Sí. ¿Y esa persona qué hace? ¿Hace un proceso estratégico? O sea, ¿es pensante? No, no es pensante. ¿Es operativo? Es decir, ¿esa persona misma la está entregando? No, porque él solamente la está llevando de un almacén al colegio. Y en el colegio se van a encargar de repartir. Por lo tanto, es un intermediario. Pero es un proveedor, un proveedor del proceso operativo y misional, ¿no? Por lo tanto, es de soporte y apoyo. Y así tenemos los distintos procesos que vamos a categorizarlos de acuerdo a cómo nosotros consideremos que están desarrollando su actividad, ¿no? Los operativos y misionales se caracterizan por algo: están en constante interrelación con el ciudadano, es decir, es el que se encarga de entregar los productos, se encarga de entregar los bienes y servicios. Y los de soporte y apoyo, los estratégicos, son los pensantes, es decir, son aquellos que nos van a ayudar a establecer cuáles van a ser las estrategias o cuáles van a ser los pasos a seguir de forma secuencial para hacer un buen trabajo. Y los de soporte y apoyo son los que se realiza dentro de la entidad hacia otros, ¿no? Y por lo general son proveedores de los procesos operativos o misionales. El procedimiento, si bien es cierto, acá no se habla de procedimiento, es necesario tener este concepto porque nos va a ayudar a diferenciar cuándo es un proceso y cuándo es un procedimiento. Y cuando es un procedimiento no se aplica pues gestión por proceso, se aplica simplificación administrativa. Procedimiento es la descripción documentada que deben ejecutarse las actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que componen y secuenciales, permitiendo de esta manera una operación coherente. Si bien podría tener equivalencia, los procedimientos tal como se conceptualizan en este punto no necesariamente son procedimientos administrativos señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué nos dijo? Que son los elementos que lo componen de forma secuencial, ¿no? Claro, sí, son secuencial, pero esto es de una forma más específica, ¿no? Acá tenemos un mapa de procesos, pero un proceso grande, ¿no? Un proceso de las políticas de Estado, cómo llegan los productos, por ejemplo, a los... Y bueno, en este caso habla de prestaciones de salud, ¿no? Prestaciones de salud, ok. Y tenemos eso no vamos a tratarlo, gobierno electrónico, proceso, eso sí vamos a tratar. Procesos, por ejemplo, en el ejemplo, acá tenemos un proveedor, ¿no? Vemos acá, un proveedor entrega insumos a las entradas. Y como podemos ver en la figurita, en el proceso, pasa por unas actividades que hacen los trabajadores y lo que hacen los en productos. Estos insumos los convertir en productos o servicios, y el cliente, en este caso nuestro, es el ciudadano, ¿no? Por lo tanto, productos y servicios entregados al ciudadano, ¿no? Acá las entradas, como podemos ver, pueden ser materiales, puede ser información, puede ser actividades, recursos, medición y control en el proceso, y se desarrolla pues entregando bienes y productos. En ambos casos se da la retroalimentación, es decir, aquellas buenas prácticas se replican y aquellos que hayan tenido resultados se eliminan. Bueno, ¿qué es un proceso? Es el conjunto de actividades interrelacionadas que agregan valor en cada etapa, transformando elementos en salidas, que finalmente son productos o servicios. La gestión por procesos, por ser transversal a la organización, independientemente de su estructura, o estar alineada a su misión, visión, resultados. Por ello que se aplica a la totalidad de la organización para asegurar su estrategia. Acá podemos ver, abajo podemos ver una secuencia del proceso que yo voy a pasar a explicar: identificación de necesidades, luego el proceso 1,
y hay una salida 1 que se convierte en insumo, procesos, y el proceso 2 tiene una salida que se convierte en insumo del proceso 3, y por último, eso crea la satisfacción de las necesidades públicas. Mira, acá que tenemos creación del valor en la cadena de proceso. Yo les voy a explicar uno. Ciudadano destinatario de los bienes y servicios. Vamos a hacer un ejemplo. Acá el ciudadano voy a ser yo. Entonces yo, por ejemplo, me comí un ceviche. Me comí un ceviche y por lo tanto voy a mi casa y tengo un problema estomacal. Y me voy a la posta. Y en la posta, lo primero que van a es identificarme, ¿cierto? Me va a pedir mi DNI. Entonces me va a pedir mi DNI y eso se llama admisión. Me pide mi DNI, si soy usuario o no soy usuario. De repente dice que tengo seguro privado, tengo seguro nacional, el SIS, o tengo de salud. Entonces me va a identificar. De repente no tengo, soy externo y por lo tanto me va a cobrar un monto. Es decir, me va a cobrar 10 soles por la consulta. Ya, es un ejemplo. El proceso 1, admisión. Y la admisión me dice, muy bien, señor, vaya a triaje. Y el triaje es el proceso 2. En el triaje me van a pesar, me van a medir la temperatura y me van a preguntar de repente qué comí o qué pasó. Y el triaje va a sacar un producto que va a ser mi peso, mi talla, mi temperatura, y eso va a ser, digamos, el producto del triaje, ¿no? ¿Quién intervino ahí? La enfermera. Y luego el proceso 3 es el médico. El médico me hace la pregunta, ¿qué comí? Si comí alguna pastilla o no, etc. Y por lo tanto, ellos me van a decir, me van a dar un diagnóstico. Ese diagnóstico van a solucionarlo con una receta. Entonces, su producto médico va a ser la receta. Y la receta me va a llevar a la farmacia. Y en la farmacia me van a pedir mi DNI, pero como yo era externo, me van a decir, paga por la medicina, y por lo tanto, farmacia, y en la farmacia voy a tener que recibir mi medicina, ¿no? Pero de repente eso no se solucionó, porque mi problema no solamente era un problema de indigestión, sino mi problema era algo más grave, ¿no? Tenía de repente un páncreas, una bilis o un apéndice que estaba a punto y necesitaba, estaba mal y necesitaba una operación. Y como necesitaba una operación, me voy a un hospital y ahí se da el proceso 05. El proceso 05 me dan la operación. Esto ha sido para solucionar una satisfacción, ¿no? Digamos, me van a satisfacer, y en este caso brindarme un servicio, ¿no? Y el servicio de la salud pública. Es la salud pública, mediante todo ese proceso, ha solucionado, me ha satisfecho en un tema, mi salud. Pero mi salud no es uno solo, sino es un conjunto de personas que van a hacer lo mismo. Por lo tanto, el proceso se llama el proceso de la salud pública del Ministerio de la Salud, por ejemplo. Esta forma es el enfoque por proceso. ¿Qué pasaría si en el proceso 03, ¿no? En el proceso 3, la médico me dice, ¿sabes qué, señor? No, usted tiene que hacerse una radiografía. Yo me pregunto, una radiografía que tiene que ver con un tema de indigestión, no tiene nada que ver. Pero hay lugares donde te dicen, ¿sabe qué, señor? Hágase este examen y hágase este examen. En el sector público no se puede hacer esas cosas. ¿Y por qué no se puede hacer esas cosas? Porque estaríamos haciendo un gasto público. Y el gasto público es dinero que viene de todos los contribuyentes. En el sector público, por eso que se tiene que implementar la gestión por procesos, para que no se dé un gasto por los recursos que están disponibles, no se extraditen. Eso es la gestión por procesos, es decir, una cadena de valor que lo que va a hacer es que el ciudadano satisfaga sus necesidades. Hemos hablado de la salud pública. La norma técnica 01-2018 es la norma rectora. Es la técnica de implementación de la gestión por resolución de Secretaría de Gestión Pública, normativa 06-2018 PCM-SGP. Entonces, esa norma técnica es la que ustedes deben de seguir
para la implementación en cualquier municipalidad, gobierno regional o gobierno nacional. No es muy complicada, les diré, es cuestión de leer bien y si han prestado atención a esta charla, se van a dar cuenta que hay formas de cómo implementarla que son sencillas. La primera es la determinación de procesos. La segunda es el seguimiento, medición y análisis de procesos. Y la fase 3 es la mejora de procesos. Ahora les voy a explicar cómo se hace cada uno de estos. En la fase 1, la determinación por procesos, tenemos la determinación por procesos, implica la identificación de los procesos y la caracterización de elementos que conforman y comprenden los siguientes pasos. Primero, identificamos qué productos nosotros brindamos. En el caso de la posta que yo les hice, ellos qué productos brindaban. Identifico los procesos. Ahí tengo que identificar los procesos estratégicos, misionales y operativos. Por ejemplo, todos los procedimientos que yo me hice en la posta, ¿qué son? ¿Procesos misionales, operativos? ¿Son procesos estratégicos o son procesos de soporte? Definitivamente que como estamos en interrelación directa entre el ciudadano y la entidad, estamos hablando de procesos misionales o operativos. Procesos operativos, más claro. Su nombre lo hizo operativo, todos me atendieron, ¿todo fue operativo? Definitivamente que sí. O sea, semánticamente hay una relación muy estrecha. Y luego hablamos de la parte estratégica. ¿Ustedes creen que todo eso se hizo de la nada? A eso se necesita recursos, pagarle al trabajador, ¿no? Al médico, recursos humanos. El proceso de recursos humanos, cómo captamos al procesos de soporte, su proceso de soporte y apoyo. Eso de repente, el adicionista necesitó una máquina para poner los datos de la persona, y esa persona necesita un soporte tecnológico. Entonces, ese son procesos de soporte, procesos tecnológicos, procesos de apoyo y soporte. Pero alguien tuvo que hacer el plan operativo para destinarle dinero, ¿no? Para destinarle una economía, un presupuesto. Esos procesos son procesos estratégicos. Es decir, identificamos qué procesos han intervenido en esa posta. Como podemos ver, recursos humanos, presupuesto público, procesos de plan de estratégicos, procesos operativos que me dio la misionista, la enfermera, el médico, el farmacéutico, y abajito encontramos los de tecnologías de la información, los que trajeron esa medicina a la farmacia. Entonces, todos esos son procesos de apoyo y soporte, ¿no? Entonces, vamos a identificar cada uno de los procesos, lo identificamos. Y luego hacemos la caracterización. ¿Y qué es la caracterización del proceso? Hacer un mapa. Hacemos el mapa de cómo es el flujo del proceso, cómo está moviéndose. Eso lo vamos a ver más adelante. Y determinamos la secuencia de interacción de los procesos. ¿Qué proceso con cuáles están interactuando? Y va a ser desarrollando. Y luego hacemos la aprobación de los documentos generados, ¿no? O sea, tenemos el mapa, hacemos el MAPRO, tenemos todo y lo aprobamos. ¿Aprobamos qué? El MAPRO, el Manual de Procedimientos y Operaciones, de Procesos y Procedimientos, ¿no? Entonces, luego después de eso, sigue la fase 2, que es el seguimiento, medición y análisis del proceso, que consiste en la verificación de su nivel de desempeño e identificación de unidades de mejora. Comprende los siguientes pasos: seguimiento y medición del proceso. Y me preguntarán, ¿y cómo se mide un proceso, no? Es fácil. El seguimiento y evaluación se hace a los indicadores. Cuando tú haces un proceso, vas a tener que establecer indicadores. Uno de los indicadores que pueden ser indicadores de satisfacción ciudadana. Una encuesta, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los procesos o procedimientos que han sido mejor, digamos, desempeñados por la entidad y que el ciudadano considera que está bien? En el caso de la posta, se hace una encuesta a cuáles han sido las intervenciones que más les ha satisfacido y aquellas que no, y se ve cuáles son los lugares que se deben de mejorar. Porque todo es mejorable, todo es cambiable. De repente en
en el tema de Halley-Warma que estábamos hablando, uno de los indicadores es que si nosotros teníamos planeado por ciento de la población, nutrir al 70% de la población en un determinado distrito, llegamos solamente al 50%. Eso quiere decir que algo falló, ¿no? O que no hicimos un proceso estratégico adecuado. Entonces vamos a desarrollarlo y hacemos una mejora. Y esa parte se llama análisis de procesos, ¿no? Vemos qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal. Pero no se queda, pues, porque si tú analizas es para algo, si tú evalúas es para algo, no te puedes quedar en la nada, ¿no? Ahí se da la mejora de procesos, que se refiere a la optimización del desempeño de los procesos en el marco de las prioridades de las entidades que conforman los siguientes pasos. Selección de problemas en los procesos. Por ejemplo, en la encuesta que yo hice en la posta, puedo identificar un problema. De repente mi problema es que mucho tiempo utiliza el admisionista, o muchos requisitos pide el admisionista, o en su defecto, el médico, no sé, pues, digamos, está pidiendo demasiados análisis, o está pidiendo otros insumos, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí vamos solucionando los problemas, y hacemos el análisis causa-efecto. ¿Cómo es el causa-efecto? Justamente, tenemos estos efectos del 70% de la desnutrición, y no, del 50% de la desnutrición en un distrito, pero teníamos que llegar al 70%, entonces, ¿cuál es la causa? Encontramos la causa. De repente la causa fue de que no nos daron un puesto, o no nos entregaron el presupuesto en el tiempo adecuado, ¿no? O de repente es que yo me cambié de gerente municipal, o me cambié de gerente en Halley-Warma, y fue un tema de recursos humanos, ¿no? Y eso hizo que algunos procedimientos, algunas licitaciones se detengan. Entonces, hacemos el análisis causa-efecto, ¿no? Y luego seleccionamos mejoras, ¿no? De repente decimos, ya no vamos a cambiar, pero vamos a seguir capacitando a todo nuestro personal. Entonces, ahí tenemos. Y luego hacemos la implementación de mejoras. En la implementación de mejoras es donde nosotros vamos a realmente tener mejores resultados. Y me dirán, y yo hice la mejora de procesos y ahí terminó. No, ahí no terminó. Eso tienes que hacerlo todos los años. Tienes que hacerlo continuamente. ¿Por qué? Porque cuando tú mejoras el proceso cada vez más, ya vas a cambiar, digamos, vas a mejorar cada vez tu atención hacia la ciudadanía. Y va a llegar un momento en que ya has solucionado un montón, has mejorado un montón, que ya no vas a ver en qué desarrollarlo. Entonces ahí viene otra metodología que se llama gestión de la calidad. Y la gestión de la calidad ya es otro tema que nosotros vamos a tratarlo en un curso especializado que está organizando el Grupo Educativo Capacítate Perú, y ahí vamos a explicar la gestión de la calidad. Bueno, este es el enfoque que nosotros queremos que hagan un comparativo. Por ejemplo, en la mano izquierda tienen el enfoque funcional, que ustedes pueden ver, es un enfoque vertical, como ustedes pueden ver, y luego tenemos el enfoque por procesos, ¿no? Ustedes pueden ver, es un tema que ya va cambiando transversal, horizontal. Pero luego tenemos el enfoque de procesos orientados a resultados, que digamos son procesos transversales, pero que es la diferencia entre los modelos de gestión que se desarrollan y se van desarrollando, y que cada vez son mejores. Ojo. Acá, como ustedes pueden ver, este es un mapa de procesos, cómo llega el flujo. Por ejemplo, tenemos nivel 0, el 1, va desarrollando el nivel 0, 2, ahí luego el nivel 0, 3, y cómo se interna. A esto se le determina un mapa de procesos, en la jerarquía de los procesos. Cómo se interrelaciona. Como ustedes pueden ver, en el proceso nivel 0, 5, hay diferentes procesos que están adentro del proceso. Es decir, el proceso nivel 0 es un macroproceso y los otros son procesos de menor jerarquía. Bueno. Mapa de procesos, ¿no? El objetivo de mapear o diagramar gráficamente por medio de símbolos o cuáles son las actividades
que se llevan a cabo dentro de una organización o un proceso sea capaz de comprender el alcance de llevar a cabo el proceso. Esto es un mapa de procesos, por ejemplo. Este es un mapa de procesos, ¿no? Ahí pueden ver ustedes el insumo, cómo llega. El insumo A, por ejemplo, pasa al subgrupo A, que puede ser, por ejemplo, una área, una unidad, una subunidad, y luego pasa al subgrupo B, que puede ser otra área, otra oficina, y así pasa al subgrupo E, y del subgrupo E pasa al subgrupo D, como ustedes pueden ver, y luego se convierte en un producto, un resultado, y pasa al cliente. Esta interrelación es un mapa de procesos, que cuando ustedes lo van a hacer, se puede hacer en dos, bueno, ahora se pueden hacer en dos, bueno, yo lo he hecho solamente en dos programas informáticos. Uno es el Visio Microsoft y otro es el Visag. El Visag es un software libre, lo pueden descargar, pero es mejor que lo compren. No está 4 soles, ¿no? En Visio entra 2 soles seguro. Entonces, el Visag es mejor, es un descargar, es un software libre, y también es el Visio Microsoft. En cualquiera de los dos se puede hacer un mapa de procesos de este nivel, y mejores todavía. Bueno, la gestión por procesos ya hemos explicado. Acá podemos ver la orientación de los procesos, cómo han cambiado. Uno, sus unidades estaban divididos, y en el proceso 2 tenemos la transición, que estos se unen, ¿no? Y en el proceso 3 hay una separación, pero todos están unidos de manera transversal. Entonces, esto es el enfoque por procesos que se quiere cambiar, esa separación, porque el proceso es transversal a la entidad, ¿no? No es una forma vertical, sino es una forma horizontal y transversal. Los procesos deben de estar alineados con los objetivos de la organización y diseñarse para optar valor. La eficacia y eficiencia del proceso pueden evaluarse a través del proceso de revisión internos y externos, es decir, la mejora del proceso. Y el enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales, unificando sus enfoques hacia metas principales de la organización. Este último párrafo ha dicho lo que nosotros hemos estado replicando, ¿no? Que el enfoque de gestión por procesos es horizontal, pero sobre todo es transversal. Bueno, esto ya tenemos ya algunos indicadores. Los indicadores son aquellos que nos van a ayudar a poder medir, ¿no? Son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar, ¿no? Ahí podemos entender cómo se lleva un proceso, mediante planificación, producción, expedición, cliente. Y todo eso tenemos que medirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos. Estos son los indicadores de eficacia, de eficiencia, de productividad, que son en este caso productividad, satisfacción de cliente. Esos son los tipos de indicadores que podemos, de impacto, responsabilidad social, de efecto, de economía, de rentabilidad, de equidad, son los tipos de indicadores, y este es la ficha de indicador, ¿no? De desempeño. Es decir, cada proceso que tú haces tienes que poner esta ficha, y en esa ficha hay un indicador, ¿no? El nombre tienes que poner. Estos son los indicadores. En este caso tenemos un indicador creciente, pero también puede ser un indicador decreciente, ¿no? Que se va para abajo. En el caso decreciente, yo, por ejemplo, quiero que la nutrición, la salud de mi población aumente. Y un decreciente que puedo tener, que también puede ayudar a mejorar, es, por ejemplo, que los indicadores de anemia crónica bajen, ¿no? Decreciente, que sea decreciente. Bueno, eso ya lo hemos hecho. Este es un mapa de procesos, ya lo hemos hablado, ¿no? También está en el material que les han enviado, entonces ustedes pueden revisarlo. Y luego acá tenemos otra información que les va a ser relevante, que habla ya de lo que está relacionado a la gestión de procesos, la gestión de calidad de servicio y el sistema de control interno, ¿no? Las normativas y las herramientas que pueden utilizar, ¿no? Para cualquier tema de gestión de procesos. Bueno, la charla ha terminado. Si hubiera preguntas, estoy apto para resolverlas.
Muchísimas gracias, licenciado Alca, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras que esperamos a que los participantes puedan dejar sus consultas y pueden ser resueltas en estos momentos, voy a recordarles participantes que aún pueden acceder al material y el certificado del curso. Solo tiene que escribir al número que a continuación voy a dejar en la sección de comentarios para que mi compañero pueda indicarle los pasos a seguir y obtener estos beneficios, estos documentos. Recuerden, participantes, que aún tienen la oportunidad, así que no desaprovechar de obtener estos documentos. Mientras que esperamos a que los participantes puedan dejar sus consultas y podamos resolverlas en estos momentos junto con nuestro ponente, voy a recordarles también, participantes que han realizado el pago dentro de las fechas de preventa, que su material ya fue enviado al correo electrónico. Así que pueden revisar en bandeja de correos no deseados o spam. Si tienen algún inconveniente en ubicar dichos documentos, pueden comunicarse directamente por el WhatsApp con su asesor o asesora para que le pueda brindar el apoyo correspondiente. Bueno, al parecer todo ha quedado muy claro. No hay consultas, así que agradecemos. Ok. Tenemos una consulta. A ver, nuestro participante nos pregunta, ¿los procedimientos son parte del proceso? Sí, o sea, sí son parte del proceso, porque hay que entender que el proceso es macro y el procedimiento está abajo. El conjunto de procedimientos que van a ser un proceso, pero procedimientos interrelacionados, ¿no? Procedimientos que contienen actividades interrelacionadas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un proceso de licitación, ¿no? Por ejemplo, una contratación con el Estado. Dentro de las contrataciones con el Estado hay procedimientos que, por ejemplo, algunos siguen, ¿no? Por ejemplo, registrarse como proveedor del Estado, ¿no? Ese es un procedimiento. Sin embargo, es un requisito fundamental para ser parte de una licitación pública. Si tú no estás registrado en OCE, no puedes ser parte de una licitación pública en cualquier otro ministerio. ¿Están concadenados? Sí. ¿Es parte del proceso de contrataciones con el Estado? Sí. ¿No? Y así existen otros procedimientos administrativos e internos que van a estar concadenados y que van a ser parte de un proceso. ¿Otra pregunta? Muchísimas gracias, licenciado Alca, por su respuesta. Participantes, voy a dar un tiempo más para que puedan escribir, formular sus preguntas. Así que, mientras tanto, voy a indicarles que voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en la sección de comentarios para que puedan ver toda nuestra programación que tenemos para ustedes de este mes y los próximos meses. Así que pueden revisarlo con tranquilidad, ver algún curso de su posible interés y inscribirse con anticipación. Tenemos, por ejemplo, cursos de recursos humanos, derecho laboral, prevención de riesgos laborales, habilidades blandas, entre otros. Tenemos diversos cursos, diversos temas, así que pueden revisarlo con tranquilidad. Ok, nuestra siguiente consulta es, la diferencia fundamental entre el proceso y la gestión de procesos en el enfoque por resultados monetizados. El tema de monetizado he entendido muy bien, pero más o menos yo entiendo de que existe pues recursos públicos, ¿no? Yo lo entiendo por ahí. Ahora, voy a explicar la diferencia primero entre proceso y gestión de procesos. El proceso es un concepto que son lo que consume, lo que transforma entradas, productos de entradas en salidas. Estas entradas van a ser insumos y estas salidas van a ser productos, ¿no? Algunos le dicen optus y iptus, ¿no? Optus, iptus. En inglés lo hablan de esa manera, ¿no? Que son entradas, entradas y salidas. Entonces son los que, todo este conjunto de actividades que van a desarrollar que, por ejemplo, el tema de la Coca-Cola, como les expliqué, ¿no? La coca, el agua y el azúcar
se transforman en una botella que es la Coca-Cola, mediante el envasado, la elaboración y todo eso. Ese es el proceso. Pero la gestión por procesos es un enfoque que utiliza esta metodología de procesos para aplicarlo y gestionar una entidad. ¿Y cómo lo gestiona la entidad? Es decir, maximizando sus recursos, maximizando la utilización de los recursos humanos, de su personal, ¿no? Entonces, y eso va a generar resultados, un enfoque por resultados. Eso va a generar la gestión por procesos para resultados. Y cuando hablamos para resultados, ahí hablamos, por ejemplo, de lo que, ahí estoy entendiendo yo de resultados monetizados, de lo que habla el concepto de enfoque de presupuesto por resultados, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a invertir esta gestión por procesos para las entidades para que desarrollen justamente en actividades que sean o mejoren la calidad de vida de las personas. Es decir, que este enfoque por procesos lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida de las personas, pero utilizando menos recursos de lo que normalmente se estaba, digamos, gastando en el Estado, con el enfoque funcional, ¿no? Eso es lo que puedo explicar. Muchísimas gracias, licenciado Alca, por su respuesta. Entonces, la siguiente consulta que nos están dejando es, ¿las prioridades de servicios del Estado están en función de la pirámide de Maslow? Maslow. ¿Cuántas funciones tiene en estos procesos de ministerio de Economía y Finanzas? Dice, las prioridades del servicio de Estado están en función de la pirámide de Maslow. ¿Cuántas funciones tienen estos procesos en el Ministerio de Economía? ¿Cuántas funciones tiene en estos procesos el Ministerio de Economía y Finanzas? Ah, ya. Ya. El Ministerio de Economía y Finanzas, con esta normativa, respondiendo a la siguiente pregunta, que es la normativa, ¿cuál es la normativa de la gestión de procesos? Hoy en día es la norma técnica 01-2018, Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y sí, ya tiene normativa. Ahora, la del Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho este enfoque por procesos y ya lo utilizó hoy. Incluso lo ha aprobado el año pasado, en el 2020, muchos procesos con este enfoque. Ahora, ¿cuáles son los procesos del Ministerio de Economía y Finanzas? Son muchísimos, ¿no? Pero están dentro, yo los he revisado, ¿eh? No es que no los haya revisado. Los he revisado y están en el portal de transparencia estándar, que lo puede ver Omar Gabriel, una pregunta muy específica, y muy teórica también, Omar, pero lo puedes observar en el portal de transparencia, y tiene muchos procesos, son demasiados, ¿no? Presupuesto público, endeudamiento público, tesoro público, contabilidad, tiene abastecimiento, control patrimonial, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas es el ministerio que incluso tiene los más encargado como ente rector de muchos sistemas administrativos, y por lo tanto tiene muchísimos procesos que están vislumbrados también en su mapa de procesos, ¿no? Y la mayoría están aprobados hoy día por la actual norma técnica, la norma técnica 01-2018 SGP. ¿Y dónde puedo encontrar la norma técnica de gestión pública? La encuentro en la Secretaría de Gestión Pública. Pueden ahí poner en Google Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, o solamente de la PCM, y entran y lo pueden encontrar. ¿Alguna otra pregunta, Yerline? Muchísimas gracias, licenciado Alca, por su respuesta. La siguiente consulta que nos han dejado es, ¿cuál es la normativa para la gestión por procesos hoy en día? Pero esa ya la respondí también.
A ver, Ok. pero acá le voy a dictar el número de resolución. La resolución con la que fue aprobada es la resolución de Secretaría de Gestión Pública 06-2018-PCM/SGP. Con esa van a encontrarlo en la Secretaría de Gestión Pública, la pueden revisar, está en la presidencia del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias, licenciado Alca, por su respuesta. Entonces ya hemos cerrado la ronda de consultas. Muchas gracias, participantes, por su atención y preferencia. Los esperamos en próximos cursos. Los estoy dejando en link de inscripción en la sección de comentarios para que puedan ver toda nuestra programación.